de vuelta, amables televidentes, acercándonos a tratar este importante tema de justicia fiscal en Guatemala. Nos acompañan para hacer esto Samuel Sapil, Abelardo Medina y Luis Galicia, economistas que poco a poco nos van a llevar de la mano a este tema que nos parece central para que los ciudadanos y ciudadanas guatemaltecas manejen y puedan entender mucho mejor de qué se trata vivir en un estado como el guatemalteco. Vamos a comenzar entonces este segmento tratando de ver cuáles son las bases fundamentales de una política fiscal, y entonces poco a poco vamos a acercarnos al concepto que nos interesa. Quería entonces comenzar tal vez con Luis para ver cuáles son esas bases, esos conceptos fundamentales que, digamos, son la principal fuente de política fiscal. Gracias. Pues sí, tendríamos que subrayar aquí que hay como tres elementos, dos fundamentales, pero que tienen que ver con tres elementos. Tenemos por un lado la parte de recaudación, que es la columna vertebral de toda la política pública. Si no hay ingresos no se puede desarrollar ninguna actividad. Está la parte del patrimonio público, que muchas veces en muchos estados es muy fuerte la generación de ingresos por la explotación, llamémosle, del patrimonio público. Las empresas en muchos países son empresas públicas que generan muchos ingresos. Tenemos al estado cercano de México, que el ingreso por venta de petróleo es fuertísimo, ¿verdad? En el caso guatemalteco, pues no, nunca ha sido una parte importante esto. Y la otra parte que sería la del gasto. En el gasto tenemos que hablar de los gastos corrientes, los gastos de funcionamiento del Estado, de los gobiernos, pero un gasto muy importante que es el de la inversión. Este es el que más importante es para nosotros porque es el que genera no solo las capacidades productivas del país, sino que además la inversión en, como se le llama ahora, en capital humano, es la que nos permitiría ir mejorando la situación o disminuyendo las limitaciones y la desigualdad en que está el país, a través de la inversión que hace el Estado en educación, en salud, en apoyo a la producción, como decíamos hace un momento, de la población campesina, por ejemplo, ¿verdad? Entonces yo diría que estos son elementos fundamentales de la política fiscal. Ajá. Abelardo, hablábamos antes de regresar a este segmento de las cámaras, también de otros elementos que son básicos, digamos, para ver cómo se constituye la política fiscal. Yo creo que lo más importante para todos nuestros oyentes y para todos los guatemaltecos es recordar que nosotros vivimos en una sociedad que vive a partir de algo que se llama un contrato social, que está representado por la Constitución de la República. En la Constitución se establece que el gobierno, como representante del Estado, se encargará de proveer ciertos servicios y bienes básicos para mejorar el nivel de bienestar de los pobladores en general. Ahí hablamos de educación, hablamos de salud, hablamos de seguridad, también hablamos un poco de la administración pública, etcétera. Y muchos de estos se convierten en derechos de los habitantes. Obviamente, todos los habitantes tenemos derecho, y consecuentemente es una obligación del gobierno, a que exista un buen nivel de seguridad, a que exista un apropiado nivel de educación, a que haya un apropiado servicio de salud a toda dimensión. Pero también debemos recordar que el contrato social establece que todos debemos contribuir al mantenimiento de los gastos del gobierno de acuerdo a nuestras capacidades. Entonces, obviamente lo que debemos recordar es que primariamente debemos saber hacia dónde queremos ir, ¿verdad? Y también debemos recordar que ese Estado que nosotros queremos construir tiene un costo y que alguien tiene que pagar ese costo. Creo que más adelante platicaremos un poco de lo que es la política tributaria y qué elementos se deben tomar en consideración para ver de qué manera todos contribuimos para esto. Pero antes de terminar quisiera decir esto. O sea, ya vimos de que el Estado, a través del gobierno, debe suministrar ciertos elementos fundamentales como salud, educación, pero no todos los necesitamos en la misma dimensión. Eso quiere decir que el gobierno tiene la obligación de prestar estos servicios,
pero no necesariamente todos los vamos a recibir en la misma dimensión, sino van a haber personas que en el país van a tener una necesidad de acceso a estos servicios más importantemente que los que tienen otras personas. Entonces, básicamente lo que se busca es que a través de la política fiscal se cree cierto acercamiento de los grupos sociales. Aquellos que no tienen acceso a los servicios básicos por la prestación de estos servicios, mejoran su nivel de vida para acercarse a los otros. Esto forma cierta cohesión social. O sea, de alguna forma, lo que busca el Estado es crear cierta cohesión social para que la sociedad sea más armoniosa, más integrada, más igualitaria. Bien, yo creo que vamos acercándonos poco a poco, como decíamos, al tema que nos interesa. Yo quizás le preguntaría entonces a Samuel desde la perspectiva de la inversión pública, que es lo que ha estado estudiando, ¿verdad? Sí. Y haciendo reflexión sobre lo que nos dice Abelardo, sobre cómo entonces uno pensaría la inversión debería ayudar a ese acercamiento y a esa cohesión. Los estudios que ustedes hacen, Samuel, ¿qué nos dicen en relación con eso? Bueno, la idea principal en la que subyace todos nuestros estudios es de que la intervención del Estado a través de la inversión contribuye a que el sector privado empiece a crecer, o sea, es el impulso que necesita el sector privado en áreas deprimidas. Sin embargo, digamos, en el caso guatemalteco, esto se ve, ¿cómo lo explicaría? No está funcionando así, está funcionando de la forma inversa, o sea, el Estado ha dejado abandonada a las regiones más deprimidas del país, y es como explicaba aquí el compañero, pues nuestros estudios lo que han encontrado es que a mayor pobreza, menor inversión pública. Mayor pobreza, menor inversión pública. Sí, es lo inverso de lo que uno esperaría, digamos, a la luz de los principios que Abelardo nos ha planteado, ¿verdad? Sí. Y también yo creo que lo que Luis nos decía al principio de en el sistema de decisión de la inversión, que teóricamente es el sistema de consejos de desarrollo, ¿verdad? No vemos tampoco la posibilidad de aquellos menos servidos por el Estado puedan plantear sus necesidades, digamos, y que éstas sean así servidas. Sí, vemos muy poca capacidad en este sentido y por eso, por ejemplo, el trabajo de Avanzo en elaborar planes de vida comunitarios, pensando en que este pueda ser una herramienta tanto técnica como política para aumentar la incidencia que pueden tener las comunidades en cómo se arma este presupuesto, que ya nos decían los compañeros. Estando ahí, el potencial y las necesidades de las comunidades debería ser mucho más fácil para el Estado programar cómo se les responde a esas necesidades. Si ese sistema ya instituido funcionara, ¿verdad? Pero, aunque está muy mal, pues si las comunidades tienen esta herramienta, ahí podemos fortalecer su capacidad de gestión. Ese es un como primer paso para hacer más operativo ese sistema. ¿Cómo no? Bueno, a ver, yo pensando un poco en nuestro tema de justicia fiscal, que va a ser objeto de mayor expansión en el siguiente bloque, pero solo para comenzar ese tema, Abelardo, cuando hablamos de justicia fiscal, entiendo yo, estamos tratando de decir, hay derechos y hay obligaciones. Unos usamos más y unos usamos menos de los servicios del Estado. ¿Qué otro elemento nuevo agregaríamos para ir acercándonos a la idea de la justicia? Ya no estamos tan lejos. O sea, el primer elemento fundamental, como lo platicábamos, es que en justicia fiscal la mayor parte de las satisfacciones o de la prestación de los servicios del Estado debe girar en torno a tratar de satisfacer las necesidades de aquellos que el mercado, por los precios, no permite que sean satisfechos. Muy bien, yo creo entonces que con estas palabras de Abelardo podemos terminar este segmento y tengamos en cuenta lo que él nos ha dicho para en nuestro siguiente segmento profundizar un poco más en elementos sobre justicia fiscal en Guatemala. Muchas gracias. Para una mirada crítica sobre Guatemala estamos con la economista Mayra Palencia y pues conociendo un poco su apreciación sobre la política fiscal en Guatemala y los retos que desde su disciplina identifica. Muchas gracias, Mayra, por esta entrevista.
Creo que para poder entender el estado actual de la política fiscal resulta relevante darnos cuenta de cómo ha sido la evolución del Estado a lo largo de su historia. La política fiscal nace y se desarrolla como resultado de la existencia de excedentes. Es precisamente el surgimiento de los excedentes los que hacen que la política fiscal pase a jugar un rol preeminente en la conducción del Estado. Obviamente, desde sus orígenes, en defensa absoluta de los intereses del capital. Cuando nos referimos a los intereses del capital, nos referimos a los intereses de los grupos dominantes, en sus orígenes los agricultores, los comerciantes, luego pasamos a los industriales y ahora convertidos en financieros. Es decir, tenemos toda una pirámide de poder, de construcción del poder económico en Guatemala que ha hecho que el tema fiscal progresivamente llegue a tener una importancia relevante. ¿Por qué hago toda esta referencia? Porque la política fiscal ha tendido a reducirse en el debate público a lo que entendemos como política tributaria. Y la política fiscal exige hacer una mirada general no solamente a lo que viene y a lo que va, es decir, al ingreso y al gasto, sino también a la manera como se administran los recursos públicos. Y cuando hablamos de la administración de los recursos públicos, volvemos nuevamente a decir cuál es la mirada que hace el Estado frente al ciudadano, porque la administración tributaria histórica y aún con el surgimiento de la SAT en 1996, volvió a concentrar sus esfuerzos en el mediano y el pequeño productor, el mediano o pequeño comerciante, pero no en la fuente principal de ingresos en las cuales debía estar concentrada la atención del Estado, que son la oligarquía de este país. La política fiscal de esa cuenta es una política, o ha sido una política, que no ha permitido romper el estado débil de las cuentas fiscales expresado en la carga tributaria, una de las más bajas de la América Latina. Tampoco nos ha eliminado nuestra posición de desnutrición de los principales indicadores sociales en relación a la América Latina, nos ubican cercano a los países africanos. Es decir, hoy por hoy la política fiscal sigue siendo excluyente, sigue siendo regresiva y sigue siendo corporativa.